mutiló a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos global.com, la emisora del momento. No es cotorreo, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegando a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas con Torren y Osvaldo, que han consagrado en la pista. Respeto, Samira, para usted. Rey Romero, aquí entre nos global.com, activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira, para usted. Muy buenas noches a todos los que hoy están en la sintonía en este su programa Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, programa que transmitimos desde esta su estación Aquí Entre Nos Global Radio y desde la República Dominicana. Recordar que Cristino Gómez nos retransmite en Loma de Cabrera, cubriendo toda la línea noroeste del país en líricadigital.com. También vamos a recordar que nuestras plataformas TuneIn Radio para Estados Unidos de América y el Caribe están disponibles para todos, para que puedan entrar a esa plataforma e incrustarla en sus celulares. Así pues les es más fácil comunicarse con la emisora y no tienen que entrar al internet. También tenemos la plataforma de MeTuner, donde usted también puede hacer lo mismo para todo el continente europeo. Así que MeTuner y TuneIn Radio están disponibles para todos en las plataformas vigentes. Bien, señores, también vamos a recordar que tenemos nuestras líneas telefónicas, el 718-450-8429, 917-651-5012, así como el 718-200-5654. Señores, hoy es miércoles, donde traemos la sesión Hablando con el Psicólogo. Hoy con un tema súper importante, como cada miércoles. Cada miércoles tenemos este señor profesional en la materia, psicólogo clínico, y nos trae hoy el tema depredadores emocionales. Vamos a ver qué pasa con ese tema, quién se identifica o quién estará pasando por esas pruebas de depredadores emocionales. Así que vamos a darle la bienvenida, que ya está con nosotros, nuestro querido doctor Jorge Pérez. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra usted? Adelante. Muy buenas noches, Samira. Excelente. Contento de tener la posibilidad de volver a contactarme con ustedes y poder transmitir este pequeño mensaje que hemos preparado el día de hoy. Gracias a usted por estar aquí, como siempre, con un tema siempre contundente, muchas veces controversial, y como siempre digo, que nos atañe a cualquiera de nosotros. Vamos a hacer la salvedad, vamos a decirle a todos nuestros oyentes que también estamos en Facebook Live, ahora mismo en vivo el programa, donde usted puede entrar y si quiere hacer una pregunta puede hacerla, que con mucho gusto se la podemos responder. Así que ya lo saben, pueden buscar la página Aquí Entre Nos Global. También en la página mía, Samira Espinosa, pues ahí está también transmitiéndose el programa por Facebook Live. Adelante, doctor. ¿Qué significa realmente, para el que no lo sabe, un depredador? Bueno, ante todo vamos a considerar de que podríamos denominarle como un síndrome que tendrían algunas personas que tienen algunas falencias en su estructura de la personalidad. Este síndrome ha sido estudiado detalladamente por la psicóloga española Neus Carlomé, por lo que vamos a considerar como eje justamente los aportes de ella. Entonces, justamente partiendo de ese principio, nosotros vamos a plantear de que se han identificado un conjunto de rasgos de la personalidad que son muy manifiestos y peligrosos en nuestra cultura. Estos depredadores emocionales atacan o existen en nuestro medio de una forma muy silenciosa, actúan de una forma silente. Hacemos una pequeña comparación cuando hablamos de depredadores emocionales con el mundo de los animales silvestres. O sea, hagamos un símil para ir definiendo qué es un depredador emocional.
En el mundo de los animales silvestres o salvajes que nosotros nos encontramos en la selva o en lugares inhóspitos, sabemos que existen animales que son depredadores. Por ejemplo, un león, puede ser un tigre, un cocodrilo. Es decir, estos animales se caracterizan porque tienen que ser astutos y tienen que esconderse o camuflarse sigilosamente en el medio natural donde ellos existen. Lo hacen entre plantas, árboles o pueden actuar incluso como camaleones. Ustedes saben que un camaleón se caracteriza porque cambia de color y adquiere el color del lugar donde se encuentra. Por ejemplo, si está en una planta de color verde, va a asumir ese color verde. Si está en una planta de color café o en el tronco de un árbol, adquiere el color café, por lo que se mimetizan y de esa manera pasan desapercibidos. Y justamente al mimetizarse, estos depredadores cazan a su víctima. Entonces, esta es la comparación con el mundo de los animales. En los seres humanos se ha logrado identificar la existencia de los que hoy llamamos depredadores emocionales, y lo que les diferencia a los depredadores humanos de los depredadores animales es que increíblemente estos depredadores emocionales eligen especialmente a sus víctimas de entre las personas más aptas, de entre las personas más capaces, al contrario de que muchas veces en el mundo de los depredadores animales, a veces escogen a los animales que están un poco enfermos o un poco débiles. Entonces, esa sería una diferencia fundamental, que el depredador humano siempre va a elegir a personas que tienen excelentes cualidades, como posteriormente nosotros lo vamos a ver en lo que llamamos el perfil del depredador emocional y el depredador de la víctima. Entonces, vamos a ir viendo que este síndrome es una verdadera amenaza para la existencia especialmente de la relación de pareja, sea esta en el noviazgo, en la unión libre o en el matrimonio. Podemos decir nosotros que los depredadores emocionales humanos, si cabe el término, son invisibles. Y por eso justamente son extremadamente peligrosos, ya que son como una araña que van tejiendo de manera muy sutil y con mucha paciencia su tela. Es decir, van construyendo su trampa hasta que caiga la víctima. Actúan con tal habilidad que las personas que los rodean generalmente no se dan cuenta de que está sucediendo en ellos. Por ejemplo, puede estar el depredador emocional en un hogar aparentemente bien constituido, donde los hijos de la víctima que está siendo atacada permanentemente por el depredador emocional no se han percatado de que su padre puede estar ejerciendo esta violencia silenciosa sobre su madre. Ahora, es interesante, cuando una araña, por ejemplo, ha hecho caer a su víctima, ustedes saben que no la mata inmediatamente, sino que podemos decir que va absorbiendo, va chupando su sangre sistemáticamente hasta que su víctima queda completamente seca, ¿no? Todo esto es interesante para hacer algunos símiles. Los investigadores que han profundizado en este síndrome de los depredadores emocionales nos dicen justamente que esta forma de violencia silenciosa es insidiosa. ¿Qué significa la palabra insidiosa? Que muchas veces este síndrome ya empieza a tener efecto en cada persona que está contactada con el depredador emocional, pero no se da cuenta que ya está influyendo en su forma de comportarse. No se dan cuenta que ya está influyendo en cambios en sus rasgos emocionales. Entonces, al ser insidiosa, de forma muy sutil, suave e invisible, segundo a segundo, pero con fuerza, va actuando sobre la personalidad de la víctima. Esta es muchísimo más peligrosa que la violencia verbal o física, pues es ejecutada de forma tan hábil que no nos percatamos. Por ejemplo, el depredador emocional, detrás de un sentimiento de aparente ternura o de un consejo que parece que es por el bien de la que llega a ser su víctima, en realidad se esconde el deseo de controlarle, manipularle e incluso de humillarle llegado el momento. Como lo grave en esta forma de violencia silenciosa es que al no ejercerse directamente sobre el cuerpo,
no deja huellas físicas en el mismo, es decir, en el cuerpo, no se pueden ver las huellas ahí, sino que ejerce esa violencia silenciosa en la subjetividad de su víctima, es decir, en su mente, en su autoestima, en sus sentimientos, en sus emociones y en los valores éticos y morales de su víctima. Podemos decir nosotros de una forma simbólica que las huellas de esta violencia silente o silenciosa está en el alma de su víctima. ¿Y cómo nosotros podemos percatarnos? Porque muchas veces la víctima no habla. Generalmente se manifiesta en una mirada que se va volviendo bastante vacía, en la expresión de un rostro que refleja perplejidad. Podemos decir que es un llanto silencioso y pueden aparecer síntomas de depresión mayor, ansiedad, estrés postraumático o incluso pueden empezar a aparecer enfermedades en el cuerpo que son las psicosomáticas. Es decir, sin que nosotros nos demos cuenta, puede empezar a aparecer una colitis, puede aparecer un problema de gastritis, dolores de cabeza, náuseas, etcétera. Pero en realidad es el cuerpo que está gritando desde el fondo de su inconsciente ayuda, es decir, una enfermedad psicológica se está expresando a través de un síntoma del cuerpo. Entonces, aquí vamos la pregunta, ¿en dónde nosotros vamos a encontrar a estos denominados depredadores emocionales? Podemos decir nosotros que los encontramos absolutamente en todas las partes, en todas las edades, en todas las clases sociales y en todos los géneros e incluso en muchas de las instituciones creadas por la cultura, llámese familia, trabajo, grupo de amigos y lo más importante en la relación de pareja, porque este es el eje donde más se visibiliza este síndrome. En la civilización occidental, que es la que nosotros tenemos esa influencia, por la orientación autoritaria del hombre, por la influencia patriarcal, parece ser que el depredador emocional lo desarrolla con mayor, digamos, fortaleza el hombre, porque justamente ellos han mantenido relaciones de poder y autoridad sobre la mujer. Sin embargo, cuando nosotros decimos que generalmente son los hombres los que pueden ser en un mayor porcentaje los depredadores emocionales, de ninguna manera eso no significa que puedan haber mujeres que pueden ser depredadores emocionales. Y a veces incluso puede ser hasta mucho más grave por algunas razones que vamos a ir explicando. Entonces ahora nos vamos a ir centrando en lo que justamente le había manifestado a Samira de cuál es el perfil psicológico del denominado depredador emocional. Se dice que los depredadores emocionales son personas aparentemente normales, comunes y corrientes. No presentan generalmente rasgos de liderazgo. Se dice más bien que el grupo social en el que ellos se desenvuelven, puede ser el trabajo, la familia, los van percibiendo como peligrosos porque tienen unas actitudes medias especiales. Intuyen que pueden llegar a ser víctimas de este depredador y entonces prefieren aliarse antes que enfrentarlo. Los más peligrosos son los que están muy enmascarados, que han creado un vínculo afectivo extremadamente fuerte con la víctima y justamente porque están muy cerca de ella. Se les describe como maestros del camuflaje, de la doble moral y del doble discurso. Son astutos, hipócritas y farsantes. Ante sus observadores pueden actuar como grandes actores con una personalidad completamente distinta a cómo actúan en privado y justamente desde el silencio. Debido a la gran habilidad y capacidad que tienen para camuflarse, si es que hay que reír, ríen. Si es que hay que llorar, lloran. Si hay que poner cara de tristeza, ponen cara de tristeza. Pero se dice que en realidad estas personas no sienten de corazón lo que están expresando y está sintiendo la otra persona de forma auténtica. Por esta razón, podemos decir que no son capaces de encontrarse en la mirada del otro. Es decir, no son capaces de encontrar
el ser humano que habita dentro de un cuerpo y no se sintonizan con el miedo que ellos van creando en su víctima. Van generando confusión, dolor, sufrimiento. Estos personajes, por su propia naturaleza, carecen de empatía, es decir, no son empáticos, no son capaces de ponerse en los zapatos de la otra persona, no son capaces de ponerse bajo la piel de la otra persona, pero sí se dan cuenta que están ejerciendo algún tipo de daño, pero no lo sienten. De ahí que justamente vamos a ver que una de las características posteriores, hay correlaciones de este síndrome con algunos trastornos de la personalidad que de alguna manera ya los hemos visto aquí. Vamos a ir topando ese punto. Son personas egocéntricas, debido a que en su vida adulta no han logrado superar el sentimiento de envidia que vienen arrastrando desde su niñez, así como el desplazamiento que vivieron en esta misma etapa de su vida. Es decir, en la niñez fueron desplazados. Los depredadores emocionales son extremadamente resentidos y están inundados de rabia. Naúz Calomer los engloba bajo el término de personas deficitarias, pero estos rasgos no lo demuestran jamás de manera abierta. Lo expresan, como hemos dicho hasta ahora, de manera oculta, tras conductas muy formales, cargadas de aparente moral, y para juzgar a una persona por acciones que ellos mismos pueden estar cometiendo, las que hacen ellos justifican, pero a las otras personas las juzgan de una manera completamente implacable. Son como unos dioses o unos tiranos que no consideran argumentos de ninguna naturaleza y solamente juzgan. Son justamente esos falsos valores morales que proyectan ante la sociedad, ante el medio en el que ellos se desenvuelvan, que los hacen aparecer aparentemente como muy respetables, personas confiables, ya que pueden alcanzar objetivos sociales elevados en la sociedad que están actuando. Tienen un sentimiento de profunda inferioridad, pero justamente lo van compensando con un sentimiento de superioridad. Y cuando hablamos justamente detrás de una persona que tiene sentimiento de inferioridad, los estudios de ese gran psicoanalista Alfred Adler nos decía justamente que detrás de esos sentimientos, en realidad, lo que se esconde es una persona que trata de proyectar una imagen grandilocuente. Es decir, siempre detrás de una persona que tiene exceso de sentimiento de superioridad, en el fondo es una persona que es cargada de inseguridad, una autoestima completamente baja. Entonces estos tratan de mostrar esos rasgos de personalidad grandilocuentes, son engreídos, arrogantes, prepotentes, proyectan una aparente imagen de seguridad y amabilidad y pueden justamente por eso ser apreciados por los mismos familiares de la víctima. En su vida íntima, a sus parejas generalmente la humillan, descalifican y minimizan. Censuran toda iniciativa o actividad que realice su víctima, haciéndola sentir que ella siempre está equivocada. Por eso el depredador emocional, como tiene una gran capacidad de manipulación, siempre sale bien parado y tiene tal habilidad en el lenguaje, en esa capacidad de envolver a la víctima, que incluso a la pobre víctima le termina haciendo confundir y le termina haciendo sentir culpable de las cosas que él en realidad hace. Un mecanismo psicológico que actúa permanentemente en su personalidad es la ambivalencia afectiva en el depredador emocional. Hay momentos que actúa con rasgos de aparente ternura y más tarde, por la mínima cosa, arma un conflicto. Vamos viendo, como les decía hace un momento, la comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Algunas características de rasgos de trastornos de personalidad o rasgos de la personalidad que acompañan a este síndrome y que justamente eso nos da luces para ir identificando por qué justamente este tipo de personas son así. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver que los depredadores emocionales comparten rasgos de la personalidad similares a lo que hemos hablado aquí de las personalidades antisociales. Y las personalidades antisociales son las que nosotros denominamos los psicópatas. Se dice en los estudios contemporáneos
que existen personalidades antisociales mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, sino que se les conoce como subclínicos porque no reúnen todos los requisitos, llamemos así, que nos existen los manuales de clasificación internacional para decir este es un psicópata o tiene un trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, por eso volvemos a repetir, es subclínico. Entonces, una de las características, por ejemplo, como habíamos mencionado, puede ser capaz de ver el sufrimiento de la persona, pero no se conecta con su sufrimiento, por lo que nosotros podemos decir que en la personalidad antisocial y en los rasgos de la personalidad del depredador, hay una especie de desconexión de su inteligencia con las emociones. Lógicamente, esto es mucho más grave en los antisociales, pero hay esa desconexión, porque no es capaz de sensibilizarse ante el dolor y el sufrimiento que provoca a su víctima. Es importante que nosotros vayamos mencionando que es un poco complicado porque dicen que estos pacientes o estos personajes conscientemente es como que no quieren provocar sufrimiento psicológico en la otra persona, aparentemente. Pero lo que sucede es que no pueden vivir sin la persona que está bajo su dictadura y autoritarismo, por lo que a momentos también encontramos nosotros rasgos de personalidad sádica que, de acuerdo a las descripciones psicoanalíticas de Erich Fromm, se caracterizan porque tienen un profundo miedo al vacío. Entonces, a veces, justamente ese miedo al vacío es el que les hace unirse a otra persona que incluso puede ser su víctima poco a poco convertida en una masoquista. Entonces, tanto el masoquista como en este caso el sádico, estarían unidos por el miedo al vacío, por el miedo a la nada. Doctor, una pregunta, antes de que usted continúe, y perdone que le interrumpa. ¿Este podría ser comparado también con el narcisista, en cierto aspecto? Perfecto, justamente íbamos a topar ahorita ese punto. Vea, qué bien, usted ha comprendido muy bien todo, mi querida Samira. Gracias, pero Perfecto. Quiero hacerle otra pregunta. Sí, porque lo estoy relacionando con el narcisista. Tiene todos los rasgos. Ahora bien, ya vemos que el personaje no es una enfermedad, es un síndrome. Ahora, cuando existe ese personaje en una relación de pareja, puede tender a confundir a la pareja. Por ejemplo, a la otra persona. En el caso, por ejemplo, la mujer, se puede confundir pensando que es amor lo que hay ahí. Porque si se llena de ternura, si se llena de aquella sensibilidad, esa persona, la otra pareja, puede confundirse de que ese amor, lo que está sintiendo ese señor por ella, y que ese amor es distinto a los demás. ¿Eso puede pasar? ¿O usted lo ha visto en las experiencias de su trabajo? O sea, justamente en lo posterior vamos a ir topando eso, pero nos vamos a adelantar, verá. O sea, el depredador emocional, para poder tener éxito en captar a su víctima, necesita por lo menos de dos requisitos básicos. Primero, necesita de cercanía con su víctima. Necesita estar muy cerca de su víctima. Y segundo, tener tiempo. Justamente el tiempo para atender la red, para atender la trampa. O sea, esa es una de las características fundamentales, porque es como yo le he preparado este tema justamente explicando de que es como que van actuando por fases. Entonces, en la primera fase, justamente tiene que caer la víctima. Para eso yo tengo que ser extremadamente detallista, ser una persona que le hago sentir lo más grande y lo mejor, y que en realidad, como yo decía hace un momento, increíblemente los depredadores emocionales eligen a sus víctimas entre las mejores personas. Pero una vez que la víctima ha caído, es cuando podemos decir que el depredador emocional saca sus garras. Entonces, vuelvo a repetir, por ejemplo, Samira es mi compañera, es mi novia, ¿ya? Pero resulta que Samira siempre fue una muchacha o una señora que le gustaba utilizar un escote normal, como utilizan las mujeres, pero yo aparentemente de una forma moral le digo, mi amor, yo te amo tanto y por eso quiero que entiendas que este escote que estás llevando me parece que es muy llamativo y me parece que la gente va a pensar mal de ti. Entonces, poco a poco, el depredador emocional se va metiendo en la mente y los valores que él juzga van grabándose en los de su víctima.
llegando a tal punto en que la víctima en realidad piensa que todo lo que hace el depredador emocional es porque siente amor, pero en realidad lo que quiere el depredador emocional es controlarla y manipularla de forma plena. Por ejemplo, yo puedo decir, mi amor, ¿te has dado cuenta que tu mamá tiene alguna preferencia por tu hermana? A mí no me parece que sea eso correcto. Yo creo que tú eres una persona que te mereces el amor, el afecto de tu madre. Y mira cómo es tu mamá. A mí no, me parece que eso no es correcto. Entonces, el depredador emocional lo que trata es de ir rompiendo, o sea, detrás de ese aparente amor, detrás de esa aparente ternura que él expresa, lo que trata es ir controlándole completamente a su víctima sin toparle un cabello, solamente a través de la palabra, y de esa manera le va generando resentimientos con la madre hasta que consigue separarle de la amiga, etcétera, pero todo detrás de una aparente ternura. Por eso, una de las características centrales, si es que Samira dudó que una conducta que me está haciendo daño, que hace mi pareja, y duda de que en realidad será él o seré yo misma la que está haciendo, en ese momento ya es la víctima del depredador emocional. Es el momento inmediatamente que usted debería buscar ayuda, o de lo contrario, este amor, lamentablemente, como sabemos nosotros, es un amor patológico que va a generar características similares al síndrome de Estocolmo o características similares a lo que se conoce como este síndrome de acomodación que se da en las parejas, ¿no? Pero lógicamente acá es un poquito más complejo, es mucho más complejo, ¿no? Porque este depredador emocional lo que quiere justamente es absorberse, porque como decimos, es envidioso. Por ejemplo, yo puedo querer ser novio de Samira porque Samira tiene cualidades que yo no tengo y digo qué hermoso sería complementarme con las cualidades que tiene Samira. En cambio, el depredador emocional envidia las cualidades que tiene Samira y no quiere complementarse con las cualidades de Samira, sino que quiere aprovecharse de ellas en un beneficio propio. Entonces, no sé si es que hasta ahí está claro, O sea, Samira, para poder... con una intención de hacer daño. Perfecto, o sea, lo que quiere es controlar, lo que quiere es manipular. Por eso hablamos de que le está depredando y absorbe toda su energía y le va desestructurando la personalidad. Así es. No sé si está claro hasta ahí. Hasta ahí creo que estamos claros. Déjeme, antes que nada, agradecer la sintonía que nos mantienen en Facebook Live. Claudio López, que está en sintonía. Josefina Burgo también está en sintonía. María Pimentel en la vía de WhatsApp está en sintonía. Dicen que excelente tema. Si se acaba de conectar, recuerda que estamos en el programa Aquí Entre Nos con Samira Espinosa, la sesión Hablando con el Psicólogo. Hoy con el tema Depredadores Emocionales. Es un tema bastante contundente porque realmente la gente se puede confundir. Puede ser, como estuve yo diciendo, podía ser una persona que es un narcisista, tiene bastante facetas y puede confundir a la pareja, porque como ya yo le dije anteriormente, yo puedo pensar, es que está enamorado de mí, es que me quiere, esa es su forma de quererme, pero eso no es amor. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pareja, porque como dice el doctor, puede ser, es peligroso, es un tipo de violencia peligrosa y que tú no te estás dando cuenta que estás sufriendo de violencia en un momento dado. Adelante, doctor. Sí, y lo grave de esta forma de violencia es que, por eso decíamos, es una violencia silente, una violencia silenciosa, que detrás de aparente ternura existe el anhelo de control, de manipulación y paralizarle a su víctima. O sea, eso es lo que tienen que entender. O sea, por eso, qué habilidad que tiene este depredador emocional para hacerle sentir amada, para hacerle sentir querida. Y por eso es lo que yo te digo. Si es que yo no te amara, no te diría eso. Entonces, llega a controlar su mente. Y después la conciencia ética, la conciencia moral, no es la de Samira, sino la del depredador emocional que le está metiendo en la cabeza. Entonces, con la personalidad narcisista comparte el deseo desmesurado de querer admiración, tener poder y éxito. El depredador emocional con estos rasgos narcisistas no disfruta de la relación sexual, no comparte otro espacio de amor que se refleja en el sexo, sino que la utiliza como fuese un objeto. Es decir, él quiere satisfacerse a sí mismo. A nivel laboral, cuando alcanzan un puesto elevado en alguna empresa pública o privada,
incluso pueden llegar a generar una red de depredadores emocionales y pueden incluso ir sometiendo a las otras personas que se encuentran bajo su control. Y decíamos hace un momento que con quienes más comparten son con los denominados psicópatas integrados subclínicos, que se caracterizan porque ejercen una violencia psicológica más que física, aunque bajo determinadas circunstancias podría desembocar en violencia explosiva. Entonces, atención, Samira, verá, aquí vamos a hablar de cuál es el perfil psicológico de la víctima del depredador emocional. Esto es interesante. No escogen a cualquiera. Estas personas escogen a las personas que tienen las mejores cualidades. Son las más aptas y capaces. Por eso nosotros incluso vamos viendo los cambios tan profundos que suelen tener estas personas. El perfil que buscan es de personas bondadosas, extrovertidas, espontáneas, optimistas, generosas, solidarias, llenas de vitalidad, con gran fuerza para alcanzar ideales. Son personas que les gusta compartir, que emanan confianza y gran capacidad de empatía. Lo paradójico aquí es que ellas más bien tratan de entenderle al depredador emocional sin saber que están cayendo en la trampa de él. Las características o rasgos que acabo de mencionar y que busca el depredador emocional, los busca simplemente porque él no los tiene, como les decía hace un momento. Nunca lo han tenido y por eso envidian. Pero esa envidia siempre es inhibida, es como opacada, es como escondida. Entonces se camuflan y reprimen. Entonces, siempre van a buscar víctimas de estas características para alimentarse de esa energía psíquica. Es importante recalcar que si bien hablamos tanto de perfil del depredador como del perfil de la víctima del depredador desde el punto de vista psicológico, siempre se van a presentar de forma particular, llamémoslo así, ¿no? Sabemos que se encuentran distribuidos en las distintas edades, clases sociales y en todos los géneros, pero cada persona desarrollará de alguna manera de forma individual estas características, predominando uno u otro rasgo de los que hemos mencionado. ¿En qué Doctor, entorno pueden ese manifestarse tipo, los depredadores emocionales? Se puede manifestar en diferentes contextos sociales y familiares. La víctima puede ser el esposo, la esposa, hermanos, la pareja, en el trabajo, los compañeros, los amigos. Para empezar a actuar, recuerden siempre, el psicópata integrado, que es este depredador emocional, necesita de tiempo y cercanía, porque la base que le permite actuar al depredador emocional es que crea un vínculo afectivo. Si es que no existiera ese vínculo afectivo, no habría ningún inconveniente. Sería fácil distanciarse de él, pero empieza a actuar cuando le ha hecho creer que la ama, que la necesita, y la víctima ha caído, pero de una forma potente en esta trampa. Entonces, el eje para que se produzca la depredación emocional es el vínculo afectivo, el vínculo de amor que tiene por esta persona que lo está prácticamente destruyendo. Mientras más lejana está la víctima, es más difícil que se establezca el vínculo afectivo y por tanto la depredación emocional. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que persigue el depredador emocional? El depredador o la depredadora emocional avanzan de manera silenciosa, tienen gran paciencia, ahí es que está el peligro. actúan como, perdón, Ahí es que está el peligro. es que ahí está justamente el peligro, Sí. y bien peligrosos. Pero doctor, Actúan como la, sí, sí, termine, porque tengo una pregunta que es importantísima para muchos dígame de los que nomás. están en los usuarios, por ejemplo, los cibernéticos, por ejemplo, que viven en el diario vivir en las redes sociales. Estas personas que viven conversando con otras que son extraños, prácticamente desconocidos, 100%, ¿puede una persona detectar cuando esa persona que quiere buscar una amistad contigo, a como de lugar, porque es como usted dice, saben escoger, saben ir a donde quieren atrapar una presa, vamos a decir, que cómo se identificaría, se puede identificar ese tipo de personas que tengan ese síndrome de depredador? Por- o sea, por eso justamente estamos dando algunos tips del depredador emocional, ¿no? Porque le Porque digo, sí, estas porque personas hemos incluso, hablado de parejas, ¿verdad? Ya pareja uno va conociendo
y quizás ahí uno descubre que la persona que está al lado de uno pues es un depredador que quizás antes no me di cuenta, pero como se da tanto el caso de personas que se relacionan con otras a través de las redes sociales sin conocerse, entonces voy a ese punto, se podría detectar si realmente en alguna faceta, así hablando, si se trata de ese tipo de personas. Verá, yo creo que a través de las redes sociales es un poco más difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted está dialogando con el que puede ser el depredador emocional, por ejemplo, no le está viendo a usted físicamente cómo es, o sea, a lo menos si es que se conocen únicamente a través de los denominadas redes sociales, el depredador emocional todavía no tiene contacto físico, todavía no le ve cómo viste realmente, o sea, no tiene todavía, digamos, el perfil exacto de su víctima, cómo es físicamente, el tipo de ropa que utiliza, el tipo de maquillaje. Y si es que se da cuenta incluso eso, a lo mejor el depredador emocional podría utilizar algunos mensajes, por ejemplo, trata de no utilizar, si es que por ejemplo le dijera a su víctima, trata de no utilizar mucho maquillaje, porque una mujer con menos maquillaje es más bonita, una mujer que esconde un poquito más su cuerpo es más sensual que una persona que lo enseña más. O sea, y por ejemplo, tratar de entender si es que él investiga demasiado cómo se relaciona con su madre, con su padre, y a lo mejor trata de romper vínculos, especialmente con amigos, porque lo que trata es de romper los vínculos de soporte emocional que tiene la persona. O sea, el trabajo sistemático es justamente llegar a eso, pero yo creo que mientras estemos dialogando a través de una red social es un poco más difícil detectar. Esto se detectaría mucho más ya en la vida cotidiana cuando estén compartiendo un espacio físico común, cuando ya se siente que se ha posesionado de su víctima, si cabe el término, pero mientras tanto es un poco más difícil. Entonces, pero sí nos puede dar algunas pautas cuando, por ejemplo, si es que le trata de poner normas, si es que le trata de poner reglas. O sea, sí podemos irnos percatando de eso. Entonces, a lo mejor de forma muy sutil le dice, a mí no me gusta, por ejemplo, una mujer que visite mucho a su papá o que visite mucho a su mamá. A lo mejor ya podría ser una señal para que nosotros nos pongamos alerta. No necesariamente puede ser un depredador emocional, pero ya nos tiene que alertar. Justamente en los tips que yo quiero dar al final, planteo que si usted está, por ejemplo, con una persona que en el último año le ha exigido que por lo menos termine la amistad con alguna persona que usted viene llevando de años, ya deberíamos ponernos a pensar. Si es que usted, por ejemplo, Samira, en este momento tiene dificultad para tomar una decisión, no sabe si es que ponerse, por ejemplo, Naúz Calomer nos explica de una paciente que ella tuvo, que a ella le gustaban los abrigos de color rojo, pero el depredador emocional con el que ella vivía se burlaba, le hacía sentir tonta, le hacía sentir torpe por utilizar el abrigo rojo. Entonces llegó un momento tal en que ella no podía ponerse un abrigo rojo porque ya inmediatamente se le había metido el depredador emocional en la cabeza. Entonces, vuelvo a repetir, si es que Samira tiene que acudir a preguntar al depredador emocional, que sospechamos que es depredador emocional, ¿me, ¿crees que me quedará bien este abrigo negro? ¿Crees que que me quedará bien este abrigo azul? Y duda demasiado como consecuencia de la relación, deberíamos empezar a sospechar porque ya le está alterando psicológicamente. Si es que usted vive un proceso de duda permanente, si es que usted empieza a sentirse culpable por las cosas que suceden con el depredador emocional, también nos puede poner en alerta, ¿no? Pero vuelvo a repetir, mientras el depredador no le tenga cercana físicamente, creo que es un poco más difícil, ¿no? Entonces ahí también dependerían a lo mejor de los rasgos de la personalidad, de la seguridad, de la confianza que tenga la persona en sí misma para tratar de detectar quién está del otro lado, porque nosotros sabemos que el que está del otro lado muchas veces puede fingir. Y una de las características, recuerden si estamos hablando de este depredador emocional, que tiene una correlación con rasgos psicopáticos. Ellos, por ejemplo, son personas que tienen una gran capacidad de la lengua para manejar a las personas, manipular, tienen una gran habilidad para aparentemente ser chistosos, agradables, ¿no es cierto? Y estas personas son muy mentirosas. Por eso yo decía hace un momento, si es que hay que reír, ríen, si hay que llorar, lloran.
pero en el momento oportuno, cuando ya sienten que su víctima está lista para ser depredada, entonces en ese momento empieza a actuar al principio con sutileza y después, como nos dice Naús Colomer, les deja que se destruyan solitos, porque incluso toman o sea, una distancia, pero ya le metieron el terror, el miedo en la cabeza, y quien juzga los actos de Samira ya no es Samira, sino el depredador emocional. Eso es lo terrible de este caso. Por Sí, eso, Naúl se ve Jalomer que siempre nos dice se ve que como, tratar este tipo de pacientes puede durar años. Por sí, ejemplo, la persona que le gustaban los abrigos rojos tuvieron que pasar aproximadamente 3 años y medio de terapia en la explicación que nos da esta psicóloga de Barcelona, España. Cuando logró ponerse un abrigo rojo, había empezado a superar el conflicto. Entonces, esto no es cualquier cosa. no, El daño claro que no. psicológico emocional puede ser extremadamente fuerte. Doctor, No sé. ese síndrome, ese tipo de conducta, ¿puede ser una conducta adquirida, o sea, un patrón que se haya absorbido de la familia, de los padres? O sea, justamente O nacen así? por eso le explicaba yo hace un momento de que son personas que a lo mejor desde muy pequeños envidiaban. Por eso se dice que eran personas que querían tener a lo mejor algún tipo de liderazgo y no podían. Entonces, pero eran personas que de niños aparentaban ser muy educaditos, muy controlados, Ok. pero en el fondo eran extremadamente envidiosos. Van Entonces, adquiriendo, van es el adquiriendo ese entorno tipo. familiar el que influye de manera importante para que se produzca este tipo de personaje. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos 5 minutos, doctor. Son minutos que pasan Ya, rápido, de verdad que sí. Quisiéramos que fueran 2 horas, 3 horas, pero imagínense, tenemos otro compromiso. Cinco ya, minutos para perfecto, que verá. resuma y Vamos terminemos. a ir, lo que yo les había dicho que yo había preparado por fases lo más pronto posible, vamos a hablar, ¿no? Ya. En la primera etapa, el depredador emocional escoge su víctima del entorno social más cercano en el que se desenvuelve. Trata de buscar en la familia, el trabajo o en el grupo de amigos. Como buen depredador emocional, como tiene rasgos que comparte con el narcisista, con el antisocial y con el psicópata integrado, es frío. Por eso él estudia fría y meticulosamente qué persona posee los rasgos de la personalidad que mencionamos hace un momento, para ir creando el vínculo afectivo lo más fuerte posible. Entonces, en esta fase va a ser muy detallista. En esta etapa no va a actuar directamente, sino que espera con paciencia que la relación se consolide. En la segunda etapa, cuando está seguro que el vínculo afectivo es fuerte y se ha consolidado, empieza un proceso de control permanente. Le va a llamar al móvil, le va a exigir que le conteste inmediatamente. ¿Por qué no contestas? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Y de lo contrario, él le reclama y le hace conflicto. Exige saber qué pasos está realizando su víctima, en dónde estás, con quién, de qué hablaste. Revisa las llamadas y mensajes del móvil. Recuerden ustedes que el móvil es considerado un instrumento completamente individual. Es algo extremadamente privado, a no ser que mi pareja me autorice para que yo pueda compartir su móvil, su Facebook, etcétera. Lo puedo hacer, pero de lo contrario, estoy invadiendo un espacio. Por eso es que dentro de las nuevas formas de violencia, justamente hablamos de estas formas de violencia, el control del celular, ¿no? Entonces, exige la clave del Facebook. Él, en cambio, guarda completamente su privacidad, literalmente puede hacer lo que le dé la gana y no da explicaciones sobre las acciones que él realiza, pero su víctima sí tiene que decir exactamente todo lo que hace. Va a ir rompiendo sistemáticamente los lazos de soporte afectivo de la víctima con su entorno social, los cuales son fundamentales como soporte del yo de cualquier persona, pues. La va aislando de amigas, amigos, que pueden haber sido de muchos años atrás. Buscan cualquier argumento, cualquier pretexto que aparentemente suene lógico y racional. Poco a poco la víctima empieza a ver el mundo a través de lo que quiere el depredador emocional. Va desarrollando los valores éticos, los valores morales de lo que quiere el depredador emocional. La misma estrategia va a utilizar para ir aislándola de sus familiares, como yo decía hace un momento.
incluso de papá y mamá, toma distancia. Él es quien va a realizar, si es necesario, hasta una lista de con quienes pueden ser amigas, amigos, incluso con qué familiares se puede conversar y con cuáles no. En la tercera etapa, la víctima ya depende completamente del vínculo emocional que creó el depredador emocional. Para ello fue construyendo sutil y pacientemente la telaraña en que cayó su víctima. Ella ya está atrapada y paralizada. El depredador emocional ha proyectado la imagen de ser muy comprensivo, protector y benefactor con ella. Actúa muy bondadoso, muy tierno de ser el caso, para ganarse más la confianza o el amor de su víctima y reforzar la dependencia emocional. Utiliza mensajes como los siguientes: amor, me he dado cuenta que tus padres prefieren a tu hermana. ¿Ves que no te quieren? Si es compañero de trabajo, manifiesta: ¿te has dado cuenta cómo te mira la secretaria con esos ojos de envidia? O también pueden decir: ¿no te has dado cuenta que esa que dice ser tu amiga solo te busca para pedirte favores y aprovecharse de ti? Entonces, utiliza cualquier cosa como pretexto para separarle de estas personas y él ir ocupando todo ese espacio y que ella siempre le esté consultando, depende afectiva, emocional e intelectualmente de este. Cualquier cosa que haga la víctima va a ser censurada. Como dice el dicho popular, palo porque bogas, palo porque no bogas. Y va matando poco a poco esa solidaridad, esa alegría, esa espontaneidad, la iniciativa y la creatividad que aparentemente a él le atrajeron. El depredador emocional, cuando es varón, empieza a cuestionar y censurar a su mujer o novia desde cosas que son aparentemente insignificantes, como por ejemplo la comida. Le puede criticar por el sabor de la comida, por la ropa que se pone, cómo se ha de peinar, o la forma como tiene que ser el maquillaje, siempre basado en argumentos de aparente razón y de aparente moral, haciendo aparecer que debido a la ropa o maquillaje que usa, la gente va a pensar mal de ella, sobredimensionando, exagerando las características del escote de una blusa, el largo de una falda, el tono del maquillaje. También hay los que cuestionan la figura y peso de su mujer, pero estos ya son un poco más agresivos porque ya están en otra etapa, les dicen: estás muy gorda, estás muy flaca, haz dieta, comes como cerdo, o sea, literalmente utilizan esos términos. Con estos comentarios van bajando la autoestima y generando el sentimiento de culpa en la víctima. Con estos antecedentes ya se han creado las condiciones para que empiecen a aparecer cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, e incluso en algunos casos pueden haber cuadros de estrés postraumático. Cuando el Así es. depredador emocional empieza a dejar, por ejemplo, evidencias de infidelidad hacia su pareja, como por ejemplo llega tarde, rompe drásticamente la rutina anterior que él tenía, recibe mensajes a su celular, a su Facebook, etcétera. La víctima reprocha y pide aclaraciones al respecto. El depredador emocional responde con frases como la siguiente: no te das cuenta que estás mal. Tienes que hacerte ver con un psiquiatra. Estás confundida, ¿ves? Ya te estás volviendo loca. El otro es que Te está mal. imaginas cosas. Así es, doctor. Una última pregunta para terminar, que ya se nos Perfecto. venció el tiempo. Esas personas, esas víctimas, en el momento que salen, llega el momento en que salen algún día. ¿Ese plan de recuperación las cura totalmente o quedan con trauma para toda la vida? Depende del nivel de cronicidad o de complejidad del cuadro. O sea, por eso justamente dentro de la psicoterapia, lo primero es impresionante, ¿no? Que hay que reconstruir lo primerito, imagínense, lo que hay que reconstruir son los valores de la víctima. Primerito, la dignidad, porque la dignidad, que es el valor supremo, que engloba a los otros valores, está completamente afectado. Hay que ayudarle a reconstruir su autoestima y la percepción de sí misma. Sea gorda, sea flaca, es ella y nadie tiene por qué censurarle. Hacerle comprender que su sufrimiento sí puede tener un fin. Es impresionante, pero se dice que estas personas, cuando después de años de haber sido víctimas del depredador emocional, le cuentan a su amiga o a algún familiar y darle un abrazo y decirle: ahora te comprendo cómo actuabas, para esa persona es el regalo más grande, que le genera una catarsis, una liberación de todo ese conflicto que había venido arrastrando.
Entonces aquí la tarea es titánica porque después de reconstruir la dignidad, los valores, la personalidad, hay que reconstruir los nexos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Por eso vamos a tratar de buscar eso, ese soporte emocional. Por eso yo incluso, por ejemplo, en la historia clínica, cuando hago la historia clínica de mis pacientes, yo siempre pregunto si es que tiene algún amigo o amiga que sea de confianza. Entonces a veces dicen, sí, tenía antes, pero justamente le dejé porque mi marido es celoso y no quería que ella sea amiga de ella o de Ahí él. está. Entonces, una vez que empezamos el proceso de reconstrucción, posiblemente buscamos a esa amiga o a ese amigo, porque puede ser un soporte para ayudarle a salir de esto. Otro aspecto importante es que hay que ayudarle a que la víctima supere a veces el deseo de venganza, porque también se quedan con ese deseo de venganza y si es que se quedan encerradas en ese proceso, nunca van a poder salir de sí mismas y nunca van a poder lograr superar ese conflicto. Entonces, otro aspecto es ayudarle a pensarse a sí mismo, reconstruir esa capacidad que tiene de tomar decisiones, independientemente de que le guste o no le guste a la persona, que tiene derecho a vestirse como ella quiera, Así es, que tiene que recuperar tener la dominio. independencia, la autonomía, la libertad para que tome sus decisiones. Claro Dígame que sí. nomás. Tener dominio de su propia personalidad. Porque cada Perfecto, o cual sea, es pero eso es dueño una de su tarea dura. propia, cada cual es dueño de su propia personalidad. Doctor, un excelente tema como cada miércoles. La verdad que quisiéramos seguir, como le dije ahorita, pero ya llegó, no tengo más tiempo. Llegaron ya la gente de deporte y tengo ya que cerrar aquí para comenzar con el programa de deporte. Muchísimas gracias, como siempre. Un tema que de verdad tiene bastante envergadura con todo lo que esté escuchando, porque es una señal de alerta, es un tema donde cualquiera puede caer y no darse cuenta. Así que gracias, doctor. Será hasta el próximo miércoles, como siempre. Y a todos nuestros oyentes, mantengan la sintonía, que volvemos con deportes aquí entre nos. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta el próximo Gracias a miércoles. ustedes. Hasta la próxima semana. Bien. Señores, y hasta aquí el programa, la sesión, hablando con el psicólogo, con el doctor Jorge Pérez. Un excelente tema, así que el próximo miércoles mantengan la sintonía, que siempre tendremos al doctor Jorge Pérez con un excelente tema a tratar. Así que no se muevan, que ya volvemos con deportes aquí entre nos.